que si no establezco el instrumento de garantía, regularmente cuando el instrumento de garantía tiene la condicionante número 2, casi por delante viene la condicionante 2, cuando establece el instrumento de garantía dice, el promovente no podrá iniciar obra hasta en tanto la regida no analice, o a la delegación no analice y valide el instrumento de garantía y se adquiere. Ahí sí había una provisión, no puedo iniciar obra si no presento el instrumento de garantía, me lo autorizan, compro la fianza y le exijo ante la autoridad. A partir de que le exijo al día siguiente puedo iniciar obra. Pero si hay una provisión de que no se puede iniciar obra, si eso lo incumplo, ahí sí la sanción es mayor. Ahí sí puedo llegar con toda causa legitimada a establecer sellos de clausura. Porque no presentaron el aviso de inicio de obra sin clausura, la verdad es que la medida es excesiva y se las van a echar para abajo. Pero en el tema de una garantía no. En el tema de incumplimiento de los programas, no. Ahí sí puedo establecer las medidas, está justificado. Entonces es dependiendo de la medida, pero todas son una obligación de ser, no es optativo, lo tienen que hacer forzosamente. Lo que les decía del gobierno del Estado, en concreto es el gobierno del Estado de Puebla, si sé que hay gente de aquí de Puebla, pero el gobierno del Estado de Puebla no quiere garantizar una obra que van a hacer. No la quiere garantizar porque dicen que están exentos y no entienden la parte de lo que es esto. Ya se los explicamos, no lo quieren entender, eso la regida les va a contestar que no. Ahora bien, ¿con qué complemento mi análisis? Lo que les decía, la manifestación. En la manifestación va a venir todo ese contexto del análisis ambiental y lo más importante, vienen mis medidas de mitigación y compensación que son voluntarias, yo las estoy ofreciendo. Y viene la autorización después, que es la validación de esas medidas de mitigación y compensación voluntarias y que además pueden haber medidas adicionales que imponga la autoridad. No puedo decir, oye, yo no, aparte de mi programa de ubicación de fauna, yo no propuse que quería hacer un programa de monitoreo de fauna con chip, por ejemplo, y entonces no lo voy a llevar porque yo no lo propuse, no, que lo propuso la autoridad. Cuando aceptaste la autorización y no la impugnaste y esta quedó firme, esa obligación quedó firme y lo tienes que hacer. No es si quieres, podrías plantear hacer un planteamiento de modificación, pero por vía de mientras lo tienes que hacer. Me tocó ver una autorización de impacto de CP de una línea de transmisión en donde les establecían una obligación de monitorear unas lagartijas vía satélite. Esa autorización la vi hace como 4 años y les tenían que poner un chip a las lagartijas, o sea, reportaron 20 lagartijas y querían que las monitorearan vía satélite con un programa, y eso fue porque le pidieron una consulta vía silvestre en su elocuencia y grandeza, que le pongan un chip. Pero fíjense que lo curioso es que CP sí cotizó el programa, y sí hay un programa que para monitorear los a través de chip, nada más que salía, hace como 4 años salía como $3 millones, poner la 20 lagartijas. Pues obviamente se propuso la modificación de la condicionante, porque aparte no se pudo impugnar, porque ya había quedado firme la autorización. La regida entendió y pues, sí se modificó la condicionante, porque ponerle 20 lagartijas, primero agarra la lagartija, ¿no? Es el punto número 1. Y donde se te pone una lagartija y ya hay otro caso, por ejemplo, de cómo se debe de sustentar esta parte. En el caso de Angangueo, una mina, le dieron vista a la CONAM y la CONAM dijo, no le veo presión al proyecto minero, pero quiero que se establezca un fondo para el área natural protegida de la mariposa monarca, y aparte puso el monto $6 millones a cargo de la empresa minera. Pues obviamente la impugnamos y la ganamos porque no había sustento legal para establecer un fondo de compensación. Era una doble tributación, era un doble cargo al particular, y se ganó, se quedó sin efectos esa condicionante. Pero si no lo hubiéramos impugnado, entonces queda firme y la empresa hubiera tenido que constituir ese fondo. Entonces, pero mientras eso no pase,
Si no le impugnan, queda firme y la tienen que observar. No es si quieren. Esa parte lo deben de entender ustedes, y si en particular no lo entiende, que los tenga sin cuidado. Ustedes están legitimados para decirle, no es optativo, eso es obligatorio. Si no cuenta, aquí lo que tienen que verificar es si no cuenta con una autorización de impacto ambiental o contando con ella, lo que les decía se excedió. Si no existió la obviamente, si no existió la prevención, acuérdense que la evaluación de impacto ambiental es un procedimiento preventivo. Si no existió la prevención, debemos atender una vía correctiva. ¿Cómo vamos a corregir ese daño que se causó? Y obviamente, pues tienen que verificar el incumplimiento de qué? De las leyes, reglamentos, normas, PDUs, decretos, todo. Hagan de cuenta que ahí ustedes van a analizar prácticamente, ahora se van a constituir como en un autor, como en la Semarnat, sin ofendernos. Se van a constituir en la Semarnat y ustedes van a hacer ese análisis para determinar en qué están incumpliendo. ¿Ok? ¿Para qué? Para que puedan establecer las medidas correctivas. Ahora bien, las medidas correctivas, cuando un proyecto excedió o se construye sin autorización, ¿cómo determinan el parámetro o los lineamientos de actuación? ¿Cómo van a determinar el daño que se generó? Yo ya sé que se generó un daño, construí un proyecto sin ningún tipo de autorización, pero ¿cómo voy a determinar ese daño? ¿Cómo voy a saber de dónde voy a partir si no tengo de dónde partir? Lo único que sé es que no hay autorizaciones. Se le solicita al promovente un estudio o una evaluación de datos. Ok. ¿Y luego? Nos tiene que presentar a la Profepa y ya se dictamina. Correcto. Ojo, antes de los lineamientos del 2009 que platicábamos hace un rato, la Profepa decía, preséntame un estudio de daño ambiental. ¿Ok? En términos del artículo 55 del reglamento de la DGEPA en materia de evaluación de impacto ambiental. Preséntame un estudio de daño ambiental y te daban hasta una guía, que cuando tú veías la guía era como que era el copy-paste de la guía de evaluación de impacto ambiental, o sea, todo, analizabas todo, el ecosistema, determinabas tu sistema ambiental, hacías todo. Ese estudio que lo pedían, regularmente lo hacían las gentes y había gentes que no lo hacían. ¿Por qué? Porque lo que peleamos a través de un litigio es que el estudio de daño ambiental como tal no existe. No existe en la DGEPA, no existe en el reglamento. El estudio de daño ambiental no existe. Es una figura sin sustento jurídico. Entonces, si tú me lo pedías, no te lo presento. Si me sancionas porque no lo presentaba, lo litigaba a través de un juicio de nulidad. Entonces, lo que yo establecía es que me pidieron un requisito sin fundamento jurídico y va para atrás el procedimiento. El estudio de daño ambiental como tal no es un medio de prueba. ¿Cuáles son los medios idóneos de prueba? Tenemos muchos, las documentales, ¿sí? La instrumental de actuaciones, la presuncional, ¿sí? ¿Qué otra prueba tenemos? Exactamente. Lo que debía de hacerse es pedir un peritaje, no un estudio. El peritaje sí es una figura jurídica que tiene un sustento. Sí es una figura jurídica que es un elemento de prueba. Un estudio de daño ambiental no existía como tal. Entonces lo impugnaron. ¿Qué es lo que se hizo? A través de los lineamientos de regularización suscritos en el 2009 entre Semarnat y Profepa, lo que se estableció es que quien haya realizado obras sin autorización o haya excedido la autorización, tiene que hacer este estudio de daño ambiental, como ustedes lo conocen, pero tiene que ser formulado como si fuera un peritaje, para que
tenga valor probatorio pleno. En función de ese peritaje de daño ambiental, entonces sí, solo sí, puedo tener elementos para determinar el daño y para tener un punto de partida, para que en el momento en que resuelva, establezca las la línea a partir de la cual voy a verificar el cumplimiento de las medidas correctivas. ¿Sí? ¿Qué era lo que pasaba en el caso del río que les comentaba? No existía un lineamiento. El artículo 28 de la LEGEPA dice que se sujetará a evaluación de impacto ambiental la obra y actividad, las obras y actividades de competencia federal que se enlistan en la fracción 1 a la 13, ¿no? La 13 es área, todas las actividades que le correspondan a la federación, ¿no? Pero todas esas actividades son las que son de competencia federal, pero dice la LEGEPA, la obra y actividad, y dice el artículo 28, la evaluación de impacto ambiental, la manifestación de impacto ambiental y el procedimiento de evaluación de impacto ambiental es el procedimiento de carácter preventivo, es decir, antes de que lo hagas lo tengo que analizar. Como si tú construyes, excedes o construyes sin autorización, ya no hay esa prevención. ¿Qué era lo que pasaba? Que cuando ibas con la Semarnat en general, las delegaciones de la Vejiga, y presentabas una manifestación, te la negaban y te decían, no puedo evaluar porque tú ya construiste. Y el fin del procedimiento de evaluación de impacto ambiental es que es un procedimiento de carácter preventivo. Ya no hubo manera de prevenir. Entonces, te niego la autorización de impacto ambiental porque ya no hay materia de la misma. Entonces ibas con Profepa hacía un procedimiento que terminaba tu procedimiento, te multaba y había dos cosas, ¿no? Pagabas la multa o la peleabas y dejabas la multa sin efectos y ya, se quedó de ahí, pagabas la multa, te ponía medidas correctivas de oye, vas a tener que reforestar, ya reforesté, ya puse 2000 arbolitos, me dijiste que 1000, puse 2000 y luego hasta ahí quedaba el procedimiento, ¿eh? Así lisa y llanamente se quedaba el procedimiento, ya no había nada más que seguir. ¿Qué parámetro o qué línea era la que tenías que seguir para verificar? No había nada, absolutamente nada. La única figura que hoy por hoy hay son los lineamientos, que yo creo que es un tema importante que hay que tratar. Un tema súper importante, darle certeza jurídica. Los lineamientos te establecen toda una mecánica de cómo debes de regularizar un proyecto en materia de evaluación de impacto ambiental. ¿Qué proyecto? Aquellos proyectos que fueron construidos sin autorización o que contando con autorización se excedieron. ¿Qué es lo que haces? Haces una manifestación de impacto ambiental, lisa y llanamente, y en esa manifestación de impacto ambiental lo que vas a incorporar son las afectaciones que determinó la Profepa en función del daño ambiental que cuantificó. ¿Qué es lo que vas a evaluar? Ya no puedes evaluar de manera preventiva la obra. Lo único que vas a evaluar es la operación del proyecto. Única y exclusivamente vas a evaluar la operación. Y entonces el proyecto ahora sí va a contar con una autorización de impacto ambiental, con una serie de medidas que vas a poder verificar solo respecto de la operación. Respecto de la obra ya no. Se cerró el procedimiento, ya hay un estudio de daño, ya te impusieron medidas correctivas, ya te impusieron una multa. Ahora tu siguiente etapa es evaluar la operación para que tengas un parámetro para determinar la línea base de donde vas a partir para inspeccionar el cumplimiento. Esos lineamientos los suscribió la Profepa y la Semarnat. Hay lineamientos en materia de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo forestal. Y para cada caso, es decir, para los que se construyeron sin autorización, te dice todo el procedimiento. Para los que se excedieron contando con autorización, te dice todo el procedimiento. Regla. Si sujetan un procedimiento de inspección, un proyecto que haya excedido, que no cuente con autorización, si en la resolución que ustedes emitan, aparte de las sanciones, las medidas correctivas, no establecen en la resolución
la obligación a cargo del promovente o del particular, mejor dicho, la obligación a cargo del particular que vaya ante la Semarnat y que evalúe la operación del proyecto, el proyecto sigue estando sin parámetros de lineamiento. La Semarnat, en términos generales, lo que es la regía y las delegaciones, piden que para evaluar la operación del proyecto, la PROFEP ordene que se evalúe esa operación. Entonces, cuando vayan a evaluar, cuando apliquen esos lineamientos, van a tener que poner como una medida correctiva que se regularicen en materia de impacto ambiental y que sustenten evaluación de impacto ambiental del proyecto, respecto de la operación solamente. Ahora vuelvo a la pregunta, ¿se han visto los lineamientos o no? Entonces, de hecho, ahí me sale una duda, porque cuando no tiene autorización, dice que es clausura, ¿no? Forzosamente, no tiene Pero clausura. dice, bueno, aparte también hay dimensión uno cuando haya riesgo inminente al equilibrio ecológico, para eso se menciona. ¿Cómo yo defino que es un riesgo inminente para esta clausura? O sea, yo veo que está el banco de material tétrico y digo, bueno, no tiene autorización, se supone que no la tiene clausura, pero debo determinar como circunstancia que es un riesgo inminente para el equilibrio ecológico, ¿no? de ese ecosistema. Entonces digo, ahora digo, ¿qué te vas a hacer para decir que es un riesgo inminente? ¿Qué te dice el artículo? ¿Alguien trae la ley? ¿Qué dice el artículo 170 de la ley? Venga. Medidas de seguridad. Cuando existe riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, fundada y motivadamente, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad. Fracción primero, número La 1. clausura, la suspensión, la clausura total definitiva, y te dice que existe un riesgo de desequilibrio ecológico, ¿no? Daño ecológico. Ok, vas a decir tú, ¿cómo lo determino? Pues primero tendríamos que saber qué es daño ecológico, ¿no? O desequilibrio ecológico. Y para eso te vas a la propia DGEPA, es creo que el artículo 2 o 3 que trae los conceptos, y lee el concepto de desequilibrio ecológico, ahorita lo vas a ver y me vas a decir si con eso te ayudo. Si no, creo que no. No te voy a ayudar, pero ahorita le vamos a encontrar una solución. ¿Qué dice el artículo 2 o 3? Desequilibrio ecológico. Ajá. La alteración de las relaciones e interdependencia entre los elementos naturales que conforman el ambiente, que afectan negativamente la existencia, transformación y desarrollo del hombre y demás seres. Ahora bien, pues dice la interdependencia, más o menos podría tener un parámetro. Tienes aquí la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental tiene un concepto más claro de lo que es desequilibrio ecológico, lo que es daño ecológico, y te puede ayudar más de bases para determinarlo. Sin embargo, sí puedes tener parámetros muy obvios de desequilibrio ecológico. Para acreditar un daño, no nada más lo puedes acreditar con el solo hecho de verlo. ¿Sí? ¿Cómo se te ocurriría que lo podrías acreditar en daños? No nada más, es que removió vegetación y desde mi punto de vista, o sea, remover vegetación ya causa un desequilibrio ecológico. Puede ser que sí. ¿Cómo? Pero ¿cómo lo vas a sustentar? ¿Cómo lo vas a sostener? Porque si yo te digo, removiste una hectárea de vegetación y causas un desequilibrio ecológico, es una percepción propia, es una percepción sensorial, que te la puedo echar abajo. Porque lo que para ti es daño, a lo mejor para mí no. Sí, a eso me refiero. Exacto. Pero ¿cómo podrías sustentarlo? ¿Cómo podrías determinar qué es el daño ecológico? ¿Hay ideas, jóvenes?
Es un tema, sí, técnico. Es un tema, la respuesta puede ser, es un tema, no puede ser, la respuesta es un tema técnico que tuvo un proceso técnico y que al final se vuelve legal. ¿Cómo se les ocurriría que puede ser ese sustento? Realmente hay difícil. Daño ambiental, en términos del artículo 2, fracción 3 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Es la pérdida, cambio, deterioro, menoscabo, afectación o modificación adversos y mensurables de los hábitats y los ecosistemas, de los elementos y recursos naturales, de sus condiciones químicas, físicas o biológicas, de las relaciones de interacción que se dan entre estos, así como de los servicios ambientales que proporcionan. O sea, fíjate lo que dice, es pérdida, cambio. ¿Sí? Ok. Servicios ambientales. Las funciones que desempeña un elemento o recurso natural en beneficio de otro elemento o recurso natural. Los hábitats, ecosistemas o sociedad. Con estas ideas se les puede ocurrir algo, con estos conceptos, mejor dicho, se les puede ocurrir algo de cómo sustentarlo. Podría ser algo así como, bueno, ya más el ejemplo de que es un cerro que lo están acabando. Podría ser, no sé, algo como las corrientes de viento, no sé, cambio. ¿A alguien más se le puede ocurrir una idea? Con base a esto, la pérdida, menoscabo, el tema de servicios ambientales, que es esa interacción de la prestación de un servicio que le brinda un elemento natural a otro, ¿se les puede ocurrir algo? Bueno, pues, por ejemplo, en los corales, los corales dan lo que es el servicio de barrera natural. De igual manera, cuando los corales son realmente habida concentración de biomasa, ahí probablemente se afectan los corales, empiezan a ver lo que es menos peces, no sé, a lo mejor llega lo que son las tormentas y Menos resistencia al proceso de erosión de costa. Ok. A ver, nada más te voy a preguntar algo. ¿Lo estás inventando o de dónde lo sacas? Con los fundamentos. ¿de dónde lo saqué? Ajá. Pues de las noticias que por ejemplo, El comentario no es en mal plan. El comentario es porque en cierta parte vas hacia donde quieres llegar y vas bien. Pero por eso te pregunto, ¿lo inventas o dónde lo sacas? no, por casos que ya se han dado. Correcto. ¿Y esos casos en qué quedan sustentados? Bueno, en su caso puede ser un artículo que llama Evolución de los arrecifes, que realmente plantea todo ese tipo de... ¿Qué es lo que está diciendo? Talía. Talía. Lo que dice Talía, lo que estás diciendo tú, ¿cómo lo puedes sustentar? Pues en base a la literatura. Hay mucha información. Pero, pues de acuerdo a Jiménez 2010. Correcto. Pues así lo citas, sí. Claro, es literatura. Es que ya sí pensaba hacerlo, bueno, yo lo veo. Fíjate lo que dice el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Enciclopedia.
Se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de, o sea, fíjate, el objeto base se determinará a partir de la mejor información disponible al momento de su valoración. ¿Sí? Es decir, el nexo de causalidad entre el daño ocasionado y la conducta imputada del demandado debe de probarse durante la sustanciación del juicio. ¿Ok? Pero ¿cómo la determinas? A partir de la mejor información disponible. Si tú tienes un concepto de información disponible, fíjate lo que dice el juez requerirá a la Secretaría a la Procuraduría para que aporten todos los elementos periciales, testimoniales, documentales y demás indicios y elementos de prueba con los que cuenten. ¿Ok? La literatura es un indicio, es un elemento de prueba. Con eso lo puedes determinar. Y no es una cuestión arbitraria. Por ejemplo, tú me dices un servicio ambiental que proporciona un elemento a otro. Si yo remuevo 1 hectárea de vegetación forestal, ¿qué sucede? Erosión de suelo es una. ¿Y dos? Fragmentación. Y aparte de la pérdida del hábitat, ahí yo no te la compro porque pues, tendrías que decirme si dentro de todo el contexto regional del ecosistema 1 hectárea lo afecta en porcentaje. Lo que sí te podría decir es que desmontar esa hectárea, pues, sí, tienes un problema de erosión de suelo, tienes un problema de servicios ambientales. ¿De qué tipo de servicios ambientales? Ya no va a haber captación de agua, puede afectar la introducción de agua al acuífero. Todo eso que estamos hablando ahorita de erosión de suelo y eso está registrado en diversa literatura. Esa literatura te puede servir para sustentar que hay una presunción de un desequilibrio ecológico. Hay tesis de jurisprudencia en materia ambiental, y aquí sobre todo el CEJA lo sabe porque es la materia de todos los días, que hablan sobre estos temas de los medios de prueba y todo esto. Una prueba es eso. La literatura va a ser un documento esencial. Sí, porque bueno, hicimos el ejercicio algo así con un compañero de ahí que de la misma redacción. Él está hace 1 año ya casi en abril. Entonces pusimos que no había autorización y que había leído los lineamientos, entonces es clausura. No, pero ¿cómo se? Sí es clausura porque no tiene autorización de entrada y bueno, ¿cómo es un daño inminente? Digo, no, está haciendo ya, no sé si, digo, pero a veces dime que es un daño inminente. No pusimos el chiste que nos clausuramos y nos entregamos así, bueno, pues ya vámonos, ¿no? Pero ya, y por eso yo me quedé mucho con esa inquietud de, bueno, de la literatura está que es un cambio, ¿no? Pero para mí, no soy una fuente literaria para que yo diga esos documentos, ¿no? Pero después sí lo puedo argumentar. Claro, también. Lo argumenta en el momento y lo soporta después. Puedes sustentar en la literatura, no vas a tener ningún problema en ese sentido, porque es información que ya está evidenciada. Siempre y cuando esté bien citado, ¿no? Por supuesto. Por ahí no hay algo. Por supuesto. Pero sí, ¿tienes un daño inminente? Sí, por supuesto. O sea, de principio perdiste cobertura. De principio incumpliste con la ley. ¿Por qué? Porque no sujetaste toda la actividad al procedimiento de evaluación, del que sea, cambios un solo forestal o impacto ambiental. ¿Qué sucedió al no sujetarlo? No tuviste la oportunidad
de evaluar y hacer efectivas medidas para contener los impactos. Entonces ahí ya tienes un daño inminente, porque no hay medidas, no tienes un parámetro de medición. Luego, número 2, estás teniendo una afectación al ecosistema. ¿En qué sentido? Bueno, perdiste vegetación forestal. Conforme a la literatura, esta zona es una zona de anidación o de paso de tales especies, ¿Okay? Hay menos captación de agua. O sea, hay muchos elementos con los que lo puedes sustentar para establecer una clausura. Ahora bien, no se trata de un acto prepotente, tampoco, que lo impongas nada más porque lo impongas. Pero en temas de clausura en materia ambiental, no prospera la suspensión. O sea, si tú me clausuras, yo me voy a un juicio de amparo. A un juicio de amparo, no un recurso de revisión, un juicio de nulidad, porque no ha concluido el procedimiento. El juicio de amparo es contratos derivados de un procedimiento que no ha concluido. Voy a ir al juicio de amparo y voy a decir, oye, es irregular, es ilegal la clausura que me impusiste. El juez me la va a negar. Porque va a decir que sobre mi interés particular está el general. ¿Cuál es ese interés general? El cuarto constitucional, que todos tenemos un derecho a un medio ambiente sano. Y tú ya lo estás alterando. El hecho de que hayas removido vegetación lleva implícito una alteración. ¿De qué tipo y en qué medida? Durante el procedimiento lo vemos. Pero por vía de mientras ya incumpliste, no tienes autorizaciones. Y si estás afectando, por supuesto que estás afectando. Lo que sí no puedo decirte del 0 al 10, qué tipo de afectaciones, eso sí no te lo puedo decir en el momento, pero sí hay un daño inminente. ¿Y por qué aparte hay un daño inminente? Porque la actividad que estás realizando es una actividad que se está manteniendo. No es una actividad que suspendiste, es una actividad que se está manteniendo, que es continua. Y mientras sea continua, siguen daños que los elementos son acumulables. Correcto. Es un impacto acumulable. No es que fue falta de. Porque él me dijo sobre esa hoja y dijo, bueno, ¿qué pasa? Es una clausura temporal, pero sí tienes elementos y base a lo que no dice. tiene autorización. Los fundamentos en la ley GEPA, en la ley de responsabilidad ambiental. Sí, pero los desconocí en su momento cuando me pregunto y bueno, ahora. Yo creo que échenle un ojito a la ley de responsabilidad ambiental. No es tanta mala la ley. Y la verdad es que sí tiene muchos conceptos más definidos que la propia ley GEPA. Pues yo creo que la ley es para justificar sus actuaciones. Y era lo que les decía, su proyecto nuevo, pues obviamente lo vas a sujetar a una evaluación de impacto ambiental, tienes un procedimiento que es ante la Semarnat. Un proyecto construido es una evaluación de daño ambiental, que lo tienes que ver con la Profepa. Si la Profepa determina que se debe de evaluar en materia de impacto ambiental, va para allá. Pero puede la Profepa decir no. ¿Sabes qué onda? Pues voy a ordenar el retiro de las obras. ¿Sí? A ver, ejemplo. Construí obras. Construí obras sin autorización en la zona federal marítimo terrestre de Playa Revolcadero. ¿Sí? Construí un restaurante que tiene pues baños, o sea, bueno, toda una estructura, tiene baños, servicios, cocina, todo. Lo construí en la zona federal marítimo terrestre, sin contar con concesión y sin contar con autorización de impacto ambiental. ¿Ok? ¿Qué medidas ordenarían? O sea, ya se llevó todo el procedimiento, yo no demostré nada, me van a sancionar. ¿Qué ordenarían? Clausura, número 1. Número 2. Una sanción. Una sanción económica. Número 3. Un peritaje de daño ambiental. Ese ya pasó, porque de ahí ya llegaste dentro de tu proceso,
sea, ya ahorita ya le está sancionando. Demolición. Si no es el torito. En clausuras, si pones la multa. Desocupación. Desocupación de institución federal. El plomo. Ya le chequé. Remediación del sitio. ¿Cómo ordenaría la remediación del sitio? 64 de la ley general nacional. Entonces Es lo que ya lo ordenaría el retiro, la demolición de la obra. Ok. ¿Quién está de Los acuerdo 100 con metros esos de este, cuatro ¿se llama? conceptos? Clausura, multa, suspensión y retiro de Eran 119. restitución del sitio al estado prístino, como dicen. ¿Quién está de acuerdo con esos cuatro conceptos? Pleomar exactamente. Acreditación. Yo nomás en los tres, ya pagó, ya fue sancionado. No, pero se No dentro de las facultades de la Profepa está la de ordenar la demolición. ¿Sí está? ¿Sí, no? Entonces, ¿por qué dicen que es una facultad de la Profepa ordenar la demolición? Sí, estoy a favor de que se restituya en medida de lo posible el ecosistema. Ok, ¿y que ordenarías la demolición? Pues sería restauración. No, la restauración, pero para restaurar Tienes que Sí. Compensación también. Y aparte la compensación. Y es de mitigación, no Ahora pleomar. porque por ahí decían que quede como estaba antes, no se puede. Si no vas a llegar a ¿Y el reglamento? nunca vas a llegar a ese lado. ¿De qué? Pero, por ejemplo, ok, cumplo con estas tres, estoy de acuerdo. La demolición, ¿sí están de acuerdo con la demolición? Sí. Dentro de las facultades de la Profepa está ordenar la demolición. ¿Sí? Está dentro de las facultades de la Profepa ordenar la demolición. Luego que está monitoreando. El retiro de los elementos. Si está dentro de las facultades, si está legitimado. ¿Ok? Pero ¿qué les digo si ese requerimiento es excesivo? Ese requerimiento es excesivo. ¿Por qué es excesivo? Porque haría más daño del que ya hizo. No necesariamente. No, porque la manifestación, por ejemplo, en un proyecto, cuando ya termina tu proyecto, tienes un programa de cierre del proyecto, ¿no? Pero ¿por qué sería excesiva la orden de que retire las obras de la zona federal? Yo estoy de acuerdo que están facultados para ordenar la demolición, pero en zona federal, ¿por qué es excesivo? ¿O por qué en zona federal ni están legitimados para ordenar la demolición? Abogados. ¿Por qué? ¿No está regulado por la ley? No, es que sí está. Está ordenado, dice, ordenar la demolición y retiro de los elementos. La zona federal. No necesariamente, pero sí está regulado por la NECEPA, porque está en términos del artículo 13 del 28. Dice, obras o actividades de competencia federal. La zona federal marítimo terrestre es un bien nacional cuya administración y competencia corresponde, cuyo propietario es la federación. ¿Por qué sería excesivo? ¿Por qué no podrías ordenar la demolición en la zona federal? ¿Por qué, como dice el compañero, podría litigarla y conseguir que no la retire? Con la inversión. ¿No? Está fundamentado. Sí tienes facultades, pero Del reglamento. Ya díganlo. la zona federal marítimo terrestre es un bien nacional.
cuyo propietario es la federación. La Semarnat solamente administra y vigila la zona federal, pero la federación es el dueño de la zona federal. Tú me estás ordenando, cuando tú construyes en zona federal marítimo terrestre sin autorización, en términos del artículo 125 de la Ley de Bienes Nacionales, las obras o elementos construidos sin autorización en zona federal marítimo terrestre, por el hecho de haber ser construidos sin autorización, se revierten automáticamente en favor, favor y al patrimonio de la federación. Tú me estás ordenando con tu acto que afecte bienes de la federación. Si yo demuelo, me meto en un problema porque estoy afectando un bien que no es mío, que es de la federación, y es una denuncia penal porque afecté bienes nacionales. Es decir, que cuando alguien construye en zona federal, esa construcción ya es de la federación. ¿Está a la mitad ya es de la nación? Sí, claro, por supuesto. Estoy diciéndolo. Ese es el problema. Que nos den un tratamiento especial. Ese es el problema que hay en Cancún hoy todavía. Si yo construyo sin autorización, hay dos figuras, lo que llaman la reversión, y la reversión es que todo lo que yo construya en zona federal, en un bien nacional, todo lo que yo construya, la reversión es, pasa al patrimonio de la federación al término o una vez que concluya el título de concesión mediante el cual lo estoy aprovechando. La pérdida es la sanción administrativa que tengo cuando construyo sin autorización, sin amparo del título de concesión. Pero una y otra, todo pasa al patrimonio de la federación. Estoy de acuerdo que tú me ordenes que si yo construí aquí lo que decía el compañero de Nuevo León, que construyeron una torre de departamentos, yo podría ordenar que se lleve a cabo la demolición de la torre porque no se solicitó el cambio de uso de suelo forestal y se afectó el ecosistema. En ese sentido, sí. Y ahí sí, él tendría que defenderse. Pero es diferente en bienes nacionales porque los bienes nacionales son propiedad de la federación. O sea, tú, Semarnat, me estás diciendo que afecte los bienes de la nación. Para que eso pudiera pasar, tienen que darle vista a la Secretaría de la Función Pública para que la Secretaría de la Función Pública, a través del INCANIL, diga si está de acuerdo en que no se afecte el patrimonio de la nación. Si tú lo ordenas y lo retiran, se mete en una bronca del particular y el particular te la va a obligar. Por eso no se puede ordenar demoliciones de bienes nacionales. Sí se puede ordenar, pero tiene que pedir primero autorización a la Secretaría de la Función Pública, que es la que administra el archivo de bienes nacionales de la Federación. Es decir, que la Federación podría exigir sus derechos sobre esos bienes inmuebles. Por supuesto. ¿Y qué se requiere? Un ejemplo así, ¿qué necesitaría hacer la Federación para reclamar los derechos de esos bienes que ya están en su propiedad? Hay una figura que se llama, está en la Ley General de Bienes Nacionales, y es una figura que se llama recuperación. Yo lo único que tengo que hacer es un procedimiento de recuperación de la zona. Si tú estás ocupando una zona en la que construiste obras sin contar con permiso o autorización, yo puedo iniciar ese procedimiento de recuperación administrativa para que yo entre en posesión de mis bienes y me los quede yo o se los dé en concesión a otra persona. Y es un procedimiento de carácter administrativo y judicial porque le doy vista al representante de la federación. ¿Quién es el representante de la federación? ¿Quién es el abogado de la federación? ¿Quién? Venga, sin miedo. Lo acabamos de decir. El abogado de la federación es la PGR. Entonces, a través de la PGR tengo que recuperar administrativamente esa superficie. Ese es el problema que hay en Cancún, que les comentaba hace un rato. Cuando pegó el huracán Wilma, que se va toda la playa, pasan los 180 días que establece el reglamento para la determinación de la zona federal. Obviamente, el agua nunca se iba a retirar porque el agua no fue lo que entró. Lo que pasó es que la arena se fue. Exactamente. Hubo un proceso de erosión natural por el fenómeno
y la arena fue a parar a bancos que se hicieron mar adentro, ya sea Playa del Carmen, las playas de Solidaridad, de Playa del Carmen crecieron, se acrecentaron, porque toda la arena de Cancún fue a parar allá. ¿Por qué? Porque Cancún es un relleno. Cancún fue creado por Fonatur como un relleno, por eso no es una zona continental. No es como Cozumel, que si es una isla y aunque le pegue un huracán, no se va a ir, es pura roca, es una isla como tal. Cancún es un relleno. Lo que pasa con el fenómeno del huracán es que se va la arena, no es que haya entrado agua, se fue la arena. El agua regresó a su curso normal. ¿Qué es lo que pasa? Sucede en los 180 días que establece el artículo 19 del reglamento, y entonces se tiene que delimitar una zona federal. Si mi zona federal antes estaba aquí, y ahora este es el hotel y aquí está pegando el agua, a partir de aquí para acá son 20 metros que le corresponden a la federación. Si en esos 20 metros está la mitad del hotel, la mitad del hotel le corresponde a la federación. Pero no tendría que haber solicitado la concesión. Ahí vamos. Esa pérdida de bienes que tienes automáticamente, porque la casa nunca pierde, el Estado nunca va a perder, esa pérdida de bienes se recorre en la zona federal, se va hacia atrás. ¿Okay? Esa pérdida de bienes no tienes derecho a indemnización. O sea, no puedes decir, oye, yo invertí tanto y quiero... No tienes derecho a indemnización. El único derecho que tienes es a tener la opción número 1 para ser el concesionario de esos bienes. Pero esa concesión es como un contrato de arrendamiento. Tú vas a tener que estar pagando mes con mes, que digan, sí, bueno, bimestre con bimestre, de manera anual, el pago de derechos por metro cuadrado. Cancún está por metro cuadrado, 98 pesos. ¿Esa es la que le llaman la desincorporación? No, esos son terrenos de la zona. 98 pesos por metro cuadrado tienes que pagar. Entonces imagínate si alguien tiene una superficie de 4.000 metros, 5.000 metros, ¿cuánto tiene que pagar? Y eso es año por año. Y ese terreno nunca va a ser público. Desde la federación, esa parte del hotel, del Fiesta Americana Cancún y el Fiesta Americana Cancún y el Cancún, el club de playa, la alberca y el club de playa está en zona federal marítimo terrestre. Ya le pertenece a la federación. La mitad del hotel del Fiesta Americana de villas o casitas, se llaman así, la mitad del hotel, así literal la mitad, está en la zona federal marítimo terrestre. Ellos no pueden vender el hotel, porque los bienes lo tienen, la mitad es de ellos, la mitad es concesión. No lo pueden vender porque no pueden vender bienes nacionales. Está prohibido. Para poder usar, obviamente tiene que tener la restricción de... Tendrían que hacer toda una figura, una estrategia legal para poderlo vender a través de un fideicomiso. Para protegerse que no estén vendiendo bienes nacionales. Pero en ese entonces no les afectó como el relleno de operar. Ok, es que vamos a la regla. Es que no es el tema de zona federal, pero lo que les decía, la casa nunca pierde. Cuando tú pierdas esa parte, pues tú dirás, no hay bronca, pues yo aviento arena y vuelvo a recuperar la playa del estado que estaba. De hecho, eso fue lo que sucedió cuando pasó el huracán. Vino la famosa draga esa danesa que aventaba arena como bomberos y entonces rellenaron. Pero ¿qué es lo que pasó? Simplemente volvieron a aventar arena. Eso fue lo que hicieron. Aventaron arena hasta que subió el nivel del mar y lo superó y ya. A la primera tormenta tropical que hubo se volvió la arena porque no hay ningún medio enfrente de la arena que contenga una barrera, exactamente, no la hay. Por ejemplo, cuando van hacia la Playa del Carmen, a la Riviera Maya, enfrente del Hotel Velas, el Gran Velas, que está al lado del Maya Cobá, la playa la tienen bien bonita, como tal, pero si voltean enfrente de la playa, está horrible. Porque ellos hicieron un proceso de recuperación de playa y para contenerla colocaron unas cosas que se llaman geotextiles, que son unos tubotes inmensos que rellenan también con propia arena y lo colocan a modo de barrera. Se ve la cosa espantosa, pero la playa les quedó bonita. Y está autorizado. Bueno, en el caso de Cancún no se hizo nada así. Entonces colocan arena
Y entonces cuando colocan la arena, la primera tormenta se vuelve ahí. Ese no es el problema. El problema es que entras a las reglas, a los tecnicismos legales. ¿Qué es la playa? La playa es la zona que por efecto de marea se cubre y descubre. ¿Sí? Ahora sí que es la huellita, es como dicen los inspectores de zona federal. Ahí donde llegó la huellita, hasta ahí es la playa. ¿Sí? A partir de esa huellita, si la huellita quedó aquí, la máxima huellita, a partir de ahí 20 metros hacia tierra adentro es la zona federal marítimo terrestre. Técnicamente, cuando nosotros vamos de vacaciones no a la playa, vamos de vacaciones a la zona federal marítimo terrestre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si después de esos 20 metros tú dices, oye, pues quiero recuperar la playa y avientas arena, hay una figura que está establecida en la Ley General de Bienes Nacionales que se llaman terrenos ganados al mar. Esos terrenos ganados al mar es la superficie de tierra que queda entre la nueva superficie que estás generando. Haz de cuenta que esto era agua, literal, y ahora esto es tierra. Los terrenos ganados al mar es la superficie que queda entre esta nueva zona federal y la antigua. Esa franja que queda son terrenos ganados al mar y son un bien nacional. De todos modos, aunque rellenes, es un bien nacional. Dejaste ya la playa, pero de todos modos la mitad del hotel están los bienes de la nación. O sea, de todos, ¿qué es lo que pasa? La playa y la zona federal son bienes nacionales inalienables, imprescriptibles, inembargables. Los terrenos ganados al mar es una deficiencia de la Ley General de Bienes Nacionales, es un bien nacional, le deberían de aplicar las mismas reglas. Sin embargo, los terrenos ganados al mar son sujetos de desincorporación. Entonces sí podrías rellenar ahí, sacar el hotel, sacar el polígono de los terrenos ganados al mar, que es la parte del hotel que está, y entonces tendrías que solicitarle a la federación que te los venda en desincorporación y hacer todo el trámite que tarda 2 años, el trámite de desincorporación, y el metro más o menos de terrenos ganados al mar en Cancún, Los Cabos, todas estas zonas de alto turismo, está entre 10 y 12 mil pesos el metro cuadrado. Vas a comprar algo que cuando llegue otro huracán en el futuro se lo va a volver a llevar. Entonces te va a volver a pasar la misma. O sea, cuando llegue otro huracán, como pasó con Gilberto, que fue en el 89, 88, algo así, y después vino el Wilma 15 años después, pero llegó y se llevó la playa. Bueno, cuando tú compres eso, le va a volver a pasar exactamente lo mismo. Se la va a volver a llevar y de nuevo vas a tener que hacer todo el trámite y volver a comprar. Hay una playa que se llama Manzanillo y Pasa. Como para irnos al hotel y regresar. Es que ya acabó. Exactamente, pero son terrenos que puedes desincorporar, pero los tienes que comprar. Y si sale bien caro, sale muy caro. Y los vas a volver a perder en unos años. Pero bueno, es negocio, sí. Obviamente, si no cuentan con la autorización de impacto ambiental, es lo que comentábamos, el procedimiento de inspección, que se tiene que ser bajo los lineamientos de regularización, obviamente va con la elaboración de la vía por la operación, y esto va a concluir con una resolución regularizando y estableciendo medidas ya para el seguimiento. Esto es lo que deberían de hacer ustedes realmente para tener elementos base para poder seguir los procedimientos que fueron